Bueno, buenas tardes a todos, de nuevo. Estamos en la última conversación de esta tarde aquí en este espacio. Tenemos el privilegio de contar de nuevo con John Banville en Getafe Negro. Ya estuvo con nosotros hace unos años para presentarnos, no recuerdo si fue la primera, desde luego una de las primeras de las novelas de la serie del forense Quirk, y en esta ocasión está pues para presentarnos su última novela publicada en España, Pecado, Snow en el original inglés, que ha sido además distinguida con el último premio de novela negra RBA. Vamos a hablar de esta novela, pero también vamos a hablar del conjunto de su obra y de su peculiaridad como autor, porque tengo que decir que aunque ustedes vean en este momento a dos personas sentadas en este escenario, realmente aquí estamos tres. John Banville, quien les habla, y un tipo que se llama Benjamin Black, del que nunca hemos visto ninguna foto, pero que de alguna forma existe debajo de la existencia del propio John Banville. Bueno, yo querría mínimamente situarle, para quien no lo conozca, que supongo que la mayoría de la gente sí, pero bueno, una presentación creo que hay que hacerla también para quien pueda acercarse por primera vez a un autor. John Banville es un autor de una larguísima trayectoria, un autor que, bueno, comenzó siendo otras cosas en lugar de escritor, cosa que yo cada vez creo que es más útil para hacer literatura. Entre otras cosas, él fue empleado de una compañía aérea y redactor de un par de periódicos en Irlanda. Comenzó en los años 70 a publicar sus novelas, tiene una producción amplísima. En la primera época tiene novelas muy curiosas y muy interesantes, creo que no demasiado conocidas en España, pero muy interesantes, sobre Kepler o Copérnico, por ejemplo, hombres de los que cambiaron nuestros paradigmas y nuestra forma de ver la realidad. Entre sus obras anteriores a la etapa Benjamin Black, pues destaca, quizá por encima de todas, la novela El mar, The Sea, que fue ganadora del premio Booker. Y hace unos años empezó con ese seudónimo de Benjamin Black a escribir una serie que hasta el momento tiene 7 novelas, si no estoy yo equivocado, con este personaje Quirk, un patólogo forense que trabaja en el Dublín de los años 50. Un personaje sobre el que John Banville, Benjamin Black, ha dicho en ocasiones que es un personaje dañado, un personaje tan dañado como estaba toda la población de Irlanda en aquella época, sobre todo por el influjo de una determinada educación, por el influjo de unos poderes que existían en la sociedad irlandesa y de los que también veremos algún eco en su última novela, en Pecado. Hace pocos años se embarcó en una aventura de esas que sobrecogerían a cualquiera, pero que a él no pareció arrugarle especialmente, que es escribir una novela protagonizada nada más y nada menos que por Philip Marlowe, el gran personaje creado por Raymond Chandler. Esa novela, que se llama La rubia de ojos negros, también está publicada y traducida en España. Si hubiera que situar a John Banville dentro del género negro, habría que decir en primer lugar que es un autor que ha sabido crear esos arquetipos poderosos que requiere el género negro en términos de investigadores y personajes carismáticos, sin duda los suyos lo son, y que además ha aportado a la novela negra una calidad de página, una densidad y una riqueza de escritura que claramente elevan su nivel literario, ¿no? Él a veces, bueno, ahora nos lo dirá, pero él a veces viene a decir como que cuando escribe como Banville sufre mucho, se tortura mucho, piensa mucho, y cuando escribe como Benjamin Black pues simplemente se divierte, disfruta y paladea la sensación de escribir. Eso se nota, creo, en quienes le leemos, pero aparte de ese disfrute, de esa diversión, uno encuentra
encuentra a ese escritor que está detrás de obras como El mar. Yo para situarle también, y como parte de esta breve presentación, que no voy a demorar más, y para quien no lo haya leído, me parece que una buena manera de conocer a un escritor es escuchar o leer piezas de su trabajo, ¿no? Y yo he escogido dos del mar que me parece que reflejan muy bien la capacidad que tiene John Banville para construir imágenes poderosas, imágenes que están en el conjunto de su obra, que están en esta novela y que están también detrás del atractivo y del valor que poseen sus novelas policíacas firmadas bajo el seudónimo Benjamin Black. Al comienzo del mar se lee o se escucha, el narrador de la historia dice lo siguiente: me imagino a un viejo navegante dormitando junto al fuego, viviendo por fin en tierra, y la tormenta invernal haciendo vibrar los marcos de las ventanas. ¿Quién pudiera ser él? Haber sido él. Y más adelante, en el mismo texto, en la misma novela, hay una descripción realmente sobrecogedora de la enfermedad de la mujer del protagonista. El sentimiento que le produce al protagonista descubrir que su mujer tiene una enfermedad que además va a acabar con su vida en muy breve plazo. Y además me parece que es como una de las declaraciones de amor más estremecedoras que yo he leído en literatura. Y dice así: en mitad del avance imperial que era nuestra vida juntos, un sonriente bribón había salido de la multitud que nos vitoreaba y, esbozando una parodia de una reverencia, le había entregado a mi trágica reina la orden de arresto. Bueno, pues este es John Banville, el escritor, y este es el escritor que también está en Benjamin Black. Yo quería empezar, John, la conversación, pues si quieres, por esta dualidad. Sé que has hablado 1000 veces de ella, pero sí me gustaría que compartieras con todas las personas que nos acompañan, y que muchas de ellas pues a lo mejor es la primera vez que te escuchan, de dónde brota esta necesidad de, siendo un escritor con una carrera, con una trayectoria, con un reconocimiento, con una voz, con un territorio claramente consolidado, abrir ese otro espacio en el que uno abandona su propia identidad, asume otro nombre y asume incluso otra forma de contar. Bueno, cuando era joven, cuando era muy joven, estaba convencido de que era el superviviente de dos gemelos, porque en una Irlanda católica todo lo que tenía que ver con el nacimiento y por tanto con el sexo era bastante tabú. Y entonces pensaba que mi gemelo había muerto en la tripa de mi madre y que yo era el superviviente. Y después, años después, he descubierto que es una fantasía que tienen muchas personas. No sé cuál es la palabra, pero me siento como un poco inacabado, solo en el mundo, pero nuevamente me he dado cuenta que todo el mundo se siente así. Pero también al inventar una nueva persona, todo el mundo me pregunta por esto, claro. Y mi respuesta es: ¿vosotros pensáis que sois solo un ser unitario y único? Y la imagen que utilizo es el hombre que sale de la cama de su amante y se encuentra con su peor enemigo en la calle. Son dos personas totalmente distintas. No es la misma persona el amante que está en la cama con el agresivo que se encuentra con su enemigo en la calle. Pasé del periodismo, donde estuve 25 años, y pasaba 8 horas en el periódico. Luego llegaba a casa, me levantaba tarde para atender a mis hijos y a mi esposa, y trabajaba. Eran dos personas totalmente distintas. No hay un yo, no hay un único yo.
No hay una única criatura que sea el yo. Cuando estoy aquí sentado hablando contigo, soy distinto que la persona que habló contigo ahí arriba. Entonces, a lo largo del día nos vamos reinventando, a lo largo de la vida. Y eso es lo que me resulta tan interesante. Sería muy, muy aburrido si fuéramos la misma persona todo el tiempo. He encontrado a algunas personas en mi vida que parecen que son las mismas a lo largo de la vida y son terriblemente aburridas. Así que no fue difícil crear a una nueva persona. No es ni siquiera un alter ego. Es como llevar a un pequeño maniquí a tu lado. No es difícil ser dos personas. Hay algo que en alguna ocasión has mencionado respecto irnos acercando, ¿no?, al trabajo de Benjamin Black, porque además es una constante en las 9 novelas firmadas con ese nombre, tanto las 7 de la serie Quirk como Pecado, como La rubia de ojos negros, la continuación de la serie con Philip Marlowe, ¿no? Has comentado en alguna ocasión que para ti hacer literatura es mucho más viable cuando, en lugar de hablar de acontecimientos o de una sociedad, de un espacio contemporáneo, es decir, actual, presente, te retrotraes a un momento pasado, que la literatura se hace mejor en la distancia de la mirada retrospectiva, ¿no? Hablamos de los años 50, hablamos de años que forman parte de tu vida y tu iniciación a la vida, es decir, que no estás viajando a un territorio enteramente desconocido, pero sí me gustaría que nos comentaras un poco más por qué, pudiendo haber escrito una novela negra contemporánea, que es una opción que podrías haber contemplado perfectamente, has decidido que tus novelas, incluida también Pecado, se sitúen en ese territorio, en esa coordenada espacio-temporal de la Irlanda de los años 50. Well, I think, Ay, que me lío con los cables. somebody come and As I said, I'm now back on the Starship Enterprise. Como decía, vuelvo a estar en la Enterprise de Star Trek. If I'm to be honest, I would say it's Sí, tengo que ser laziness and sincero, cowardice. diría que es la pereza lo que me lleva a eso. No sé mucho del mundo actual. Most of my life, He pasado la mayor parte de mi vida en una sala, sentado ante una mesa, inventando mundos e historias. I've no interest in what do they call it, social media. No me interesan las redes I sociales, always refer to as social incontinence. que me parecen que son incontinencia social realmente, demasiadas personas diciendo demasiadas cosas. Yes, I'm much more interested in the past. Me interesa I'm of mucho an más age el now pasado. where I remember the past far more clearly than I did yesterday Ahora afternoon. recuerdo el pasado con mucha más claridad que ayer por la tarde, y cuando empecé a escribir estos libros en 2004 estaba a punto de cumplir los 60. En 2004 estaba a punto de cumplir 60. I would say to my friends, I went to bed at the age of 35 and woke up 70. Como dice un amigo, me acosté teniendo 35 y me levanté con 60. ¿Qué pasó en el medio? The world that I grew up in, El mundo en el que he crecido, the 1950s, en was los años 50, a fascinating time. It was a horrible time. fue un periodo fascinante y horrible, muy importante. Poor time, poor in the Un sense periodo muy pobre finance, in the sense en el términos económicos e espirituales. It was a dark, dark world that I grew up in. Era un mundo muy oscuro en el que crecí. Noir fiction, that's what Pero better si time to write about than hablamos de dark time. novela negra, qué And I mejor was periodo also para escribir fascinated, and I'm que still una fascinated época by muy oscura.
Me fascina además profundizar en los recuerdos del pasado más lejano para ver qué se me ocurre. Y se me ocurren las cosas más fascinantes que no sabía ni siquiera que recordaba. Así que básicamente me estoy divirtiendo. Los escritores escriben para sí mismos. Y luego, por estas coincidencias de la vida, publicas un libro y a otra persona también le gusta y le fascina. Así que estaba ahí recabando mis recuerdos de los 50 para crear un mundo que pareciese, que oliese, que tuviese el tacto del mundo en el que crecí. Pero es un mundo que ha desaparecido. Y esto es una de las cosas más interesantes de escribir estos libros, que tenemos que ser fieles al periodo. A mis personajes de estos libros no les puedo dar el beneficio de mi perspectiva, no les puedo dar la sabiduría, el conocimiento que tengo ahora y que ellos no tienen. Este es el mundo contemporáneo. Dentro de 50 años, nuestro mundo será el mundo antiguo. Nuestros hijos y nietos mirarán este periodo y dirán, eran unos animales en esta época. Vivían en un mundo muy extraño. Pero yo tengo que ser fiel a mis personajes y que el periodo en el que viven sea su periodo. Para mí es extraño pensar ahora que también fue mi periodo, mi época, porque una de las cosas de crecer y hacerse mayor es que uno se pregunta, ¿soy todavía el niño que fui en los 50? Wittgenstein le fascinaba esto. El bebé es el mismo que está en el lecho de muerte de esa misma persona. Hay algo en el medio, hay veces que no. Así es como me divierto, vaya. Volviendo al pasado, intentando reconstruir un mundo perdido. Enlazando con este viaje al pasado y, bueno, es un buen momento para intercalar la pregunta. También cuando asumes el desafío de poner en pie una nueva novela de Philip Marlowe, estás viajando a los años 50, pero a un espacio completamente diferente, a la California que sirve de modelo, no sé muy bien hasta qué punto, a Raymond Chandler, ¿no? Porque es cierto que la California que describe Raymond Chandler parte de la realidad social, pero también tiene mucho de invención, ¿no? Así como para viajar a la Irlanda de los 50 podías contar con tu experiencia, con tus vivencias, con tus recuerdos de ese otro que uno fue y que sigue siendo, como acabas de comentar. Para viajar a la California de los 50 no disponías de esos elementos, ¿no? Me gustaría pues preguntarte y que nos respondieras brevemente cómo afrontaste ese desafío que además tiene mucho de temerario, ¿no? Porque es nada más y nada menos que tomar en tus brazos a uno de los grandes iconos, si no el gran icono, ¿no?, de la novela negra contemporánea, como es Philip Marlowe. Lo más fascinante, rico que tenemos es la imaginación. La mayoría de nosotros, la imaginación aparece cuando soñamos. Como dice Nietzsche, todo hombre es un artista cuando sueña. Vosotros, que estáis aquí en el público, os iréis a la cama e imaginaréis mundos, cada uno y cada una de vosotras, que va a imaginar una novela esta noche. Cuando os acostéis, puede que no os acordéis, puede que no recordéis enteras, solo partes, pero es un mundo maravilloso en el que vivimos. La imaginación, cuando soñamos, juega con locura, está libre.
y dice, vámonos a África. Y luego dice, no me gusta África, vayamos al Ártico. Esto es un fenómeno extraordinario. Creo que cuando los neurólogos descubran el misterio del sueño, vamos a descubrir algo maravilloso. Escribir ficción es una manera de soñar de una manera controlada o controlar los sueños. Me siento en el escritorio unas 10 o 9 horas al día e invento estos sueños. Al menos 2 veces al día me detengo y pienso, ¿qué estoy haciendo aquí? Se supone que tengo que ser un adulto, tengo que estar despierto, pero aquí estoy como un niño inventando fantasías o como si estuviera durmiendo y soñando. Pero es fantástico que podamos hacer esto. Me gustaría poder sentirme también maravilloso, pero me siento avergonzado y me siento con un privilegio que no todo el mundo tiene. Y siento el privilegio de poder pasar mi vida soñando. Pero la gente viene y me pregunta, cuando publiqué El mar, que ganó el premio Booker, fue mis 2 minutos de fama. Fui a Hong Kong y se me acercó una mujer en Hong Kong y me dijo, he leído El mar y retrata mi niñez. Y yo pensé, ¿eres china? ¿Has crecido en Hong Kong? Y ella dijo, sí, pero esa fue mi infancia. Es uno de los mayores cumplidos que me han dicho nunca. Porque el mar tenía algo de universal. La imaginación crean mundos particulares, específicos, curiosos y al mismo tiempo algo universal. Nunca he entendido cómo funciona esto. No espero entenderlo antes de morirme, pero me disfruto mucho el proceso. Fijaos la suerte que tengo. La mayoría de vosotros tenéis que ir a una oficina cada día y estar haciendo negocios o tratar con la gente. Yo me siento en mi habitación y trabajo con mi fantasía. Es una vida maravillosa. Y de ahí vienen estos libros, de mi sueño controlado. ¿Tiene algún sentido lo que he dicho? Bueno, realmente te lo he preguntado cómo esa costumbre de soñar y de imaginar te llevó a reemplazar... Perdón. Sí, mi pregunta iba como esa costumbre de soñar, imaginar y convertir el soñar e imaginar la vida, el soñar e imaginar tu actividad vital, cómo te llevó a suplantar ese sueño y esa imaginación ajena que es la obra de Raymond Chandler, ¿no? Que también es claramente un imaginador y un soñador. But, it's again, I say it's not difficult. ¿Puedo decir que no es difícil? Soñamos despiertos. Incluso las personas que tienen menos imaginación sueñan despiertas y sueñan con otros mundos. Lo que tengo que hacer es concentrarme y pensar, ¿cómo sería ser un detective privado en Los Ángeles a finales de los 40, a principios de los 50? ¿Cómo sería su vida? Y si te concentras lo suficiente, yo, por ejemplo, me imaginaría a mí mismo en esa experiencia. Y todo lo que tengo que hacer es encontrar las palabras para describir esa sensación de estar ahí. Y ahí está la belleza de la escritura. No es difícil. Es una manera concreta de ser, de pensar, de imaginar. ¿Tiene algún sentido? Todo lo que digo estos días parece que no tiene mucho sentido.
la Irlanda de los años 50, a la que nos va a llevar pecado. Decías antes que era una sociedad oscura. Must we go back to Ireland in the 1950s? ¿Vamos a volver a la Irlanda de los 50? No, por favor. La mesa, ¿no? Tenemos que hablar un poco de él. Yes. Bueno, una de las razones por las que son tiempos oscuros es por esas estructuras de poder que aparecen en las novelas de Queer, que ese poder oscuro tras el que una y otra vez está, en el caso de Irlanda, el peso casi opresivo de la Iglesia Católica, y de las personas que forman parte de ella. En alguna entrevista te he leído decir que la vida de los eclesiásticos, entre otras cosas, por ejemplo, por señalar un aspecto, el hecho de que se les obligue a renunciar a las relaciones de pareja con otras personas, es una vida dura, incluso he llegado a leer en algún sitio que dices que es una crueldad la que se comete con estas personas, que en cierto modo puede explicar la crueldad que tienen luego conductas como los abusos y demás excesos, ¿no?, que se pueden observar en el comportamiento de la Iglesia Católica en el entorno de la sociedad irlandesa. En esta novela vuelve a aparecer eso de manera muy marcada. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de esa faceta y de esa dimensión, del peso de esa Iglesia irlandesa, del peso que ejercen sobre los personajes que se mueven en esa sociedad, los eclesiásticos, y sobre el propio peso que recae sobre ellos y que claramente aflora también en pecado. Si me empieza a salir el humo por las orejas y las llamas de las mascarillas, me detenéis. Porque yo y la mayoría de las personas de mi generación estamos tan furiosos, tan enfadados con lo que ha pasado en nuestro pequeño país y a nuestro pueblo, que ha sido tan maltratado. Yo crecí en los 50, pero esto llevaba sucediendo desde los años 20, cuando se dio poder a la Iglesia sobre el pueblo. En los años 80 recuerdo llegar a Budapest y pensar, ¿esto es Irlanda? Tenían al Partido Comunista, que dirigía sus vidas de la cuna a la tuna, y nosotros de la cuna a la tumba, y nosotros teníamos la Iglesia Católica. Hay un gran poeta que dice: el catolicismo y el comunismo son dos caras de la misma moneda. Son instituciones establecidas para que los hombres obtengan el poder. Establecidas por los hombres para obtener el poder. Cuanto menos me gusta la humanidad, más pienso en el infierno como una cena con 50 hombres y ninguna mujer. Esto sería el infierno perfecto para mí, porque estarían ahí contando mentiras, siendo Donald Trump, siendo alguno de los villanos que tenemos en la actualidad. Si las mujeres hubieran tenido más poder en Irlanda, si hubieran tenido poder real, libertad, todo hubiese sido distinto. Pero lo que hizo la Iglesia Católica en Irlanda, y seguramente aquí también, aunque, claro, no puedo hablar del caso de España, en Irlanda lo que sucedió es que dijeron a las mujeres: no hay métodos anticonceptivos, los hombres irán al pub, se emborracharán y os volverán a dejar embarazadas, tendréis 16 o 17 hijos, no tendréis poder en la sociedad, pero os daremos el poder de los hogares, llevaréis el mundo doméstico, vuestro hogar y el de vuestros hijos. El hombre llevará su vida propia con su libertad, pero vosotras estaréis
encarceladas y poderosas, y seréis poderosas. Ahí estaba el trato. Y incluso dijeron, si no nos dais esos hijos, podéis ser también monjas y curas. Y hubo mucha gente que estuvo de acuerdo, que aceptó el trato, vaya, y eso fue un desastre. Si las mujeres se hubiesen resistido, como se están resistiendo en el mundo árabe, que dicen, no voy a llevar esta máscara absurda. Si hubieran hecho eso, si se hubiesen opuesto, la sociedad en la que he crecido hubiera sido totalmente distinta. Fue horrible, una sociedad terrible. La parte fantástica es que nosotros, los hijos varones, éramos cuidados por estas personas tan cariñosas que eran las madres. Pero la parte triste es que cuando la madre se iba, o nosotros nos íbamos, nos quedábamos el resto del tiempo pensando, ¿dónde está mi madre? Porque las madres dicen, somos las madres, pero tenemos que vivir otra vida. Tenemos que dirigir la sociedad. Pero tenemos que hacerlo sin que se reconozca nuestra labor. ¿Ves? Aquí está el humo que me sale por las orejas. No tengo nada en contra de la religión. La religión para mí es una versión poética maravillosa de la realidad. Para explicar el mundo diciendo, hay un Dios ahí arriba que nos va a salvar, esta vida es solo una transición. Esto tranquiliza a muchas personas y eso me alegra, pero la Iglesia, la institución, es la que envenena la sociedad. La ha envenenado completamente y es lo que intento escribir en estos libros. No es que tenga ningún mensaje moral ni social, sino que lo utilizo para crear historias, pero de manera accidental. Creo que me estoy vengando de alguna manera de ese mundo terrible en el que crecí. Os voy a contar una pequeña anécdota que siempre me hace disfrutar. Cuando pienso en las cosas terribles que pasaron en esa época, me alegro pensando esto. Cuando tenía 15 años y crecía en Wexford, en un pueblo bastante pequeñito, cerca de Dublín, había un cura bastante desagradable que se llamaba Thomas Sennett. A vosotros no os importa, pero a mí sí que me importa quedarme con este nombre. Y era un abusón en ese pequeño pueblo. Y llegaron 2 testigos de Jehová al pueblo y estaban presentando su versión de la religión. Eran personas muy agradables. Cuando venían a la puerta, yo mantenía una conversación con ellos siempre. Eran británicos, eran extranjeros y eran encantadores. Una tarde, el padre Thomas Sennett, seguramente borracho, porque le daba bastante a la bebida, mandó a la mafia para que se librase de los testigos de Jehová. Estos matones entraron en la casa, arrastraron al marido que era testigo de Jehová y el padre Thomas Sennett dijeron, tenéis que salir de aquí esta misma tarde, tú y tu mujer, coged el tren e iros a cualquier lado. Esta noche ya no podéis estar aquí. Yo se lo dije a mi madre y mi madre me dijo, bueno, es terrible, no tendría que haberlos golpeado, pero es el cura y tiene el poder moral. Pero como 2 años después, mi hermano me enseñó un pequeño párrafo en un periódico británico que contaba que el padre Thomas Sennett había sido detenido en Manchester por robar la ropa interior de señoras de Marks & Spencer. Y yo ahí pensé, Dios existe. Solo por una vez. Dios dijo, es demasiado horrible esa persona.
del percance del padre Thomas en Marks and Spencer, hay yo creo una cierta revancha para empezar en el planteamiento de esta novela, ¿no? Creo que no voy a destripar la trama si digo que comienza con un sacerdote que vive en primera persona su asesinato y mutilación, una mutilación bastante horrenda, ¿no? Parece que hay algo también aquí de revancha en el planteamiento. Me ha llamado mucho la atención, haciendo una pequeña anotación al margen, esa descripción del pacto entre la Iglesia irlandesa y las mujeres de Irlanda, y además de los términos de ese pacto, ¿no? Me recuerda a algún libro, mencionabas además también las mujeres musulmanas, mencionaba algún libro de antropología que he tenido ocasión de leer, de alguna antropóloga que tuvo la oportunidad de introducirse en el mundo femenino, en una sociedad musulmana, y descubrió que esas mujeres que no eran nada en la calle, sin embargo eran el poder absoluto dentro de la casa, y eran el poder absoluto porque no solo educaban a los niños, sino que además incluso en las familias donde había poligamia, donde había varias mujeres, había una que era la madre del primogénito, y a través del primogénito ejercía ese poder sobre toda la casa, incluso sobre el marido. Ese marido que era alguien de puertas afuera, de puertas adentro, no era tan poderoso, ¿no? Es curioso cómo el esquema se repite en culturas muy diferentes, y a veces quizá no somos conscientes, ¿no?, de esa estructura también perversa, ¿no? Pero bueno, quería ir un poco a esta novela, a Pecado, que tiene este arranque de un sacerdote. Could I interrupt you just for a moment? There's a wonderful novel in the 1970s. Permite que te interrumpa. Hay una novela de Alkin de los años 70, que es como Living End, y habla de cómo disparan a un tendero. In the next one, he says, "My God." Y en la siguiente página dice, hay un San Pedro, ¿no? Y hay una burla de la cristiandad, escrito por un judío, por supuesto. Pero al final es como una imagen de las de Dante, del paraíso al infierno. Entonces el personaje llega al paraíso y lo primero que descubre es que la Virgen María nunca ha perdonado a Dios que la dejase embarazada y arruinara su reputación en el pueblo. Y además es la única que todavía tiene cuerpo entre todos los espíritus del cielo. Y Dios y Jesús están en esa lucha relativa al complejo de Edipo. Stanley Alkin es el autor y es la mejor sátira sobre la cristiandad que he escuchado. Pero me encanta además ese detalle de que la Virgen María nunca le haya perdonado a Dios que la dejase embarazada y le arruinara la reputación en el pueblo. Volviendo a la historia, hay algo que a mí me ha parecido observar. Esta historia, que empieza de esta manera tan truculenta, tiene un investigador que es un investigador de la policía irlandesa, protestante, hay que decir, perteneciente a la minoría protestante, cosa que está desde el principio ahí y además se le hace ver. Y bueno, hay que decir también que la curiosidad es que el sacerdote asesinado aparece muerto en la biblioteca de la gran mansión de una familia protestante, lo que tiene pues como un cierto aire de incoherencia, ¿no? Que el sacerdote católico estuviera en tratos y en familiaridad con una familia protestante en cuya casa se alojaba con cierta frecuencia, ¿no? Ese inicio también del asesinato en la biblioteca tiene mucho de parodia, y además de parodia explícita. Hay un momento en el que incluso se menciona a Hercule Poirot, ¿no? Hay una cierta parodia de la novela de Agatha Christie. Pero luego, entrando ya en la investigación, nos encontramos a este inspector Strafford, en el que a mí me ha parecido encontrar un personaje bastante diferente de Quirk, un personaje, bueno, que tiene sus complejos, que tiene sus dificultades, pertenecer a una minoría, etcétera, pero que tanto en el desarrollo de la investigación
como incluso en la resolución final, de la que no daremos, por supuesto, ninguna pista ni ninguna indicación, me parece que es un personaje en el que veo a John Banville, Benjamin Black, un poco más juguetón y un poco menos amargo, a lo mejor, ¿no?, que con Quirk. No sé si mi impresión es demasiado subjetiva. Sí, me divertí bastante escribiendo este libro. Me encanta la idea de empezar el libro con este magnífico cliché. El cadáver está en la biblioteca, dijo el coronel, seguidme. Me hizo carcajearme durante un día entero. Me encantó crear este nuevo personaje que es en una familia protestante, parte de una minoría. Nunca hubiese sido posible, de hecho, que tener a un investigador protestante en una Irlanda católica. Entonces ha sido maravilloso poder introducirlo en este libro. Entonces empiezo pensando, convenciendo al lector de que va a ser algo muy cómodo, que se puede sentar y leer tranquilamente, y después, según va avanzando el libro, se va haciendo más y más oscuro y más terrible. Y al final me imagino al lector sentado en la chimenea con el gin tonic, con todos los hielos derretidos y el libro en sus manos, diciendo: ¿por qué he leído esto? Es terrible. Eso es lo que pretendía. Lo que quería era jugar con los clichés y después horrorizar al lector. No es una violencia terrible, es una violencia a secas. Una de mis obsesiones en este momento es ahora que las series de televisión se están haciendo más y más violentas, todas empiezan con una joven que ha sido violada, que ha sido mutilada, que ha sido descuartizada y a la que tiran a la basura. Si fuera una mujer joven, estaría protestando muy seriamente sobre estas series, porque empiezan todas con una joven siendo asesinada. Pero bueno, no puedo hablar muy alto, ya que también he metido bastante violencia en este libro. Es muy difícil al escribir novela negra porque tienes que entretener, tienes que seducir al lector y a la lectora para que piensen: tengo que leer este libro, esto me va a entretener, me va a distraer de mi vida cotidiana. Pero a la vez tienes que ser plausible y fiel. La mayor parte de la ficción con detectives actual trata de asesinos en serie que son genios. Mientras que antes los genios solían ser los detectives, Poirot, Sherlock Holmes. Ahora es el asesino en serie el que es un genio. No me parece que esto sea bueno para nosotros, para los jóvenes. Recuerdo que hace unos años dije que la mayor parte de la novela negra actual giraba en torno a asesinar a mujeres jóvenes y que después iban a ser los niños, y así ha sucedido. Mi mujer siempre dice que mis libros no tienen éxito porque hablo de una violencia educada, que me tengo que convertir en un salvaje. Y yo digo: no puedo hacer eso porque nunca he conocido a un asesino en serie. Nunca he conocido a nadie que... ¿Cómo decirlo? Nunca he conocido a nadie que sea un genio. Un genio violento. Todos los psicópatas son estúpidos.
cometen errores y solo no se les detiene porque los policías son todavía más estúpidos que ellos. Entonces, hacer de un asesino extremadamente violento un superhéroe no es bueno para nosotros como sociedad. Así que me quedo con mi violencia educada y le digo a mi editor, lo siento, así tiene que ser. Nos va comiendo. Querría hacerte más preguntas, pero te voy a hacer una más antes de dar paso al público. En esta novela escoges como escenario Wexford, que es el lugar donde naciste y donde viviste tus primeros años. Te tengo que contar una historia curiosa. Hace 3 semanas estaba yo hablando con un amigo mío que es general de la Guardia Civil. Cuando lo conocí era mucho menos, pero ya es general, lo que quiere decir que nos vamos haciendo mayores los dos. Y este hombre me dijo, bueno, pues mañana me voy de vacaciones y me voy una semana con mi hijo, que está en el extranjero. Y le pregunté, ¿y a dónde vas? Pues me voy a Irlanda. Y digo, ¿y a dónde vas en Irlanda? ¿Dónde está viviendo tu hijo? Pues está viviendo en Wexford. Y digo, pues mira, qué casualidad, qué pequeño es el mundo. Si quieres conocer la ciudad, puedes leerte este libro. Por cierto, la ciudad le encantó, me dijo que la ciudad, que él pensaba, porque su hijo le decía, aquí no hay nada, esto es muy pequeño, aquí no hay ningún aliciente. Y quizás se la puso tan mal que le pareció que era mucho más atractivo de cómo su hijo se lo había vendido. Bueno, mi pregunta va por esta opción de situar la acción en Wexford. No sé si tiene algo de nostalgia, si tiene algo de ajuste de cuentas, si forma parte del divertimento. Sí, me divertí bastante ambientándolo en Wexford. Cuando crecía en Wexford, no quería estar allí. Es un pueblo pequeño que era terriblemente aburrido y despreciaba tanto ese lugar que ni siquiera me aprendí los nombres de las calles porque decía, no voy a estar aquí tanto tiempo como para tener que aprenderme el nombre de las calles. Lo reconocía por la calle del Correos, la calle del Ayuntamiento. Y después me di cuenta de que era muy estúpido, porque en un sitio pequeño pasan muchas cosas, no solo en las ciudades grandes. Cuando tenía 15 años, tenía un amigo que tenía 17 años y me parecía hiper elegante. Era hijo de una de las familias más ricas del pueblo, llevaba traje, un reloj de cadena, fumaba y me parecía la elegancia personificada y le temblaba la mano. Yo pensaba, para tener 17 y que te tiemble el pulso es que has llevado una vida muy dura. Obviamente no lo había vivido, pero años después me contaba sobre el intercambio de parejas y le pregunté, ¿qué es eso? Pues vas a una fiesta, dejas las llaves en un bol y después coges un manojo al azar y te vas con ella a casa. Yo no tenía ni idea de que esto existía. Y esto sucedía en Wexford. Y yo decía, no, esto es mentira, no es posible que esto suceda en Wexford. Y seguramente tenía razón. Pero no sé por qué ambicionaba irme a Dublín cuando en Wexford sucedía todo tipo de cosas que yo ignoraba. Entonces es la estupidez de la juventud. Entonces ahora me doy cuenta de todas las cosas horribles que sucedían en Wexford y escribo también sobre ellas. Estaba antes dar la oportunidad a quienes nos escuchan, si alguno quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario, alguna observación
a John Banville que aproveche la oportunidad. Por aquí te paso un micrófono. Tenemos un micrófono, ¿no? Deberíamos tenerlo, perdón. Fallo técnico por mi rapidez, a lo mejor. Sí, aquí bien. Sí, por aquí, por aquí. Sí, hola. Hola. Yes. Hola. ¿No? Sí, yo quería preguntarle a ver si su aproximación a la escritura cambia y cómo cambia cuando escribe como John Banville versus cuando escribe como Benjamin Black. Si uno es más profundo y el otro más juguetón, si uno es más poético y el otro más prosista, o si su aproximación es igual en ambos casos. Bueno, la respuesta que siempre doy a esto es que Black es un artesano y Banville intenta ser un artista. Sé lo que es un artesano, pero no tengo muy claro lo que es un artista. Pero Banville intenta serlo. Tengo a un amigo, magnífico escritor irlandés, que dice que está el verso y está la prosa. Y luego está la poesía. Y la poesía se puede dar tanto en verso como en prosa. Y siendo novelista dice que sucede más a menudo en prosa. Entonces, cuando escribo como Banville, intento capturar la densidad, la calidad exigente de la poesía. Banville puede pasarse 3 meses escribiendo el primer párrafo, porque el primer párrafo es fundamental. Le dice al lector o la lectora, esto es lo que es el libro, este es el marco y esto es lo que vas a leer. Te puede gustar el argumento, los personajes, lee otra cosa, lee a Benjamin Black. As I say, the best word I can find is the denseness of poetry. Como Banville, como he dicho, lo que intento es captar la densidad. Benjamin Black es espontáneo al escribir. Su propósito es comunicar esa espontaneidad, comunicar que eso se ha escrito directamente desde la imaginación. Black no sopesa las frases, no intenta encontrar la palabra exacta. Banville hay veces que intenta que Black vaya más despacio y que le dé un par de vueltas a la frase. Y Black le dice, no. Esto tiene que ir rápido. Así que él escribe un libro de Black como en 4 meses. Y lo que intento transmitir al lector es el resultado de la espontaneidad, mientras que Banville lo que ofrece es el resultado de una concentración muy, muy profunda. Son 2 mundos totalmente distintos. Bueno, en este orden. Sí. Hola. Yo no sé si es una pregunta personal. Si me podía decir que la relación con la señora Gray fue tan breve como cuenta o duró más. Mrs. Gray, for those of you who haven't read it, is a character in La señora Gray es un personaje, y en el libro se recuerda que tuvo 15 años y que tuvo una aventura en Wexford con la madre con su mejor amigo. Me hubiese gustado tener a una señora Gray en mi adolescencia, cuando tenía 15 años, pero desgraciadamente no la hubo. Hubo algunas mujeres a las que, si recuerdo ahora, pienso que podrían haber sido. Mi primera prima. De hecho, la señora Gray se basaba un poco en mi prima. Ella tenía 35, yo tenía 15.
y fue una de las pocas mujeres que yo vi llevar pantalones cortos. Recuerdo estar en su casa un día, en su casa de verano, en la costa. Creo que tenía como 9 o 10 años. Y pasó de esa manera que hacen las mujeres y capté su olor. Y nunca olvidaré ese olor. Y pensé, esto me está esperando. Este mundo de las mujeres maravilloso está esperando por mí. Así que eso es lo que retrataba en el libro. No puedo. El fenómeno eterno es un mundo que me fascinaba desde pequeño. Me encantan las mujeres. Creo que son muy interesantes. Soy un hombre anticuado que no entiendo cómo funcionan las mujeres, ni quiero. Pueden ser un misterio para mí. Tengo 2 hijas y me han abierto un poco los ojos, pero no del todo. Ahora que han crecido, vuelven a ser un misterio. Ceno con mi hija de 28 o de 21 y me fascinan los mundos en los que viven, que son totalmente distintos del mundo en el que yo vivo y definitivamente distinto del mundo en el que crecí. Pero para responder a tu pregunta, no hubo una señora Grey en mi infancia. Ojalá la hubiese habido. Buenas tardes, Mr. Bambi. Hizo antes referencia a las series de televisión. Yo imaginaba sus novelas llevadas al cine, siempre envueltas en una nube, una bruma gris, berlinesa, o sea, de Dublín o tal vez americana, no lo sé, cine de los años 50. Pero han hecho una adaptación en televisión de sus libros, los primeros libros, En busca de April y otros 2 más. ¿Está satisfecho con esa adaptación a televisión de sus novelas? Gracias. Tengo que tener mucho cuidado con lo que responda. No me desagrada la adaptación. Tengo cuidado porque cometí el gran error hace unos años cuando estaba haciendo una lectura en Irlanda, en el sur, en medio de la nada. Y durante la parte de preguntas y respuestas me preguntaron por la opinión que tenía de un escritor que en aquel momento era muy famoso. Y dije, yo estaba un poco molesto. Entonces le dije, es un escritor que no es un escritor, que es simplemente un famosete. Y eso se hizo viral. Llegó hasta el New York Times. Lo que realmente menoscaba la libertad de expresión. Uno de los pocos consuelos de la vida de escritor es poder criticar a tus compañeros a la espalda en público. Antes de que sigas, hay una cámara que está grabando. Sí, la gente está mandando tweets, está claro. O Twitter, como se llame esto. Para responder a tu pregunta, estuvo muy bien grabada la adaptación. Un compañero que tiene más o menos la edad que tengo yo me dijo, estuvo bien, pero me hizo sentir que había vuelto a los años 50 y no quería volver a ese periodo. Así que la grabación fue muy buena. Soy la persona equivocada para responder a esta pregunta. Escribí las novelas, no el guión, y detesto decirlo. Ni siquiera fui consultor en esa adaptación, así que no tiene nada que ver. Toda adaptación a la pantalla siempre decepciona un poco a los escritores. Hice una serie para televisión con un amigo
Y fue un desastre, como son siempre estas cosas. Vi el primer capítulo y había una línea de mi texto. Todo lo demás había sido reescrito. No sé por quién. Esto es lo que pasa en el mundo de la televisión. Los escritores como yo entramos pensando que vamos a ganar dinero rápido y luego nos traicionan. Siempre se habla de que en Hollywood te llevan, es maravilloso, te llevan a la costa, te sientas al lado de la piscina, tienes una copa como esta con una pequeña sombrillita y vas viendo pasar a estas mujeres fantásticas con bikini y después te traicionan. Así funciona Hollywood. ¿Alguna otra pregunta? Venga, sí, aquí. Buenas tardes, señor Banville. Yo quería preguntar si tendremos el placer de leer alguna nueva novela de Philip Marlowe con la firma de Benjamin Black. Gracias. I would like to. Me gustaría. I don't think I will because No creo que sea así porque it's not really very profitable. I have to pay no es muy rentable. Tengo que pagar one third of the un tercio de los beneficios Raymond Chandler estate a los herederos de Raymond Chandler y después también a mi agente. Entonces no es demasiado rentable. Pero La rubia de ojos negros, si alguien me hubiera dicho hace 30 años, John, un día de estos vas a escribir un libro que se llame La rubia de ojos negros, yo me hubiese indignado muchísimo. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos hacemos mayores y hacemos cosas que quizás no deberíamos. Hay un guión de La rubia de ojos negros. Se va a grabar. Clean Business va a tener un papel si se termina haciendo. Y debo decir que mi agente, cuando habla de películas que se van a hacer, suele mandarme la imagen de un cerdo volando. Me dice, sí, se va a grabar la película y luego un cerdito volando a la imagen. Entonces, si esta película se hace y tiene éxito, escribiría otra novela de Philip Marlowe. Pero puedo escuchar a los cerdos batiendo las alas en la sala. Surely you've had enough of me by now. Estoy segura de que ya estáis hartos de mí, ¿no? Si no hago yo la última. Bueno, uno de los ejes temáticos de las cuestiones que hemos estado abordando en este festival es el momento actual en el que se encuentra Europa. Europa primero como espacio político, como espacio económico y también como espacio cultural, con todos los acontecimientos que envuelven el presente, ¿no? Desde el Brexit, por un lado, hasta la presión migratoria o el auge de los populismos o incluso aquí en nuestra casa de los separatismos, ¿no? Me gustaría plantearte la pregunta y la cuestión. ¿Cómo ves el momento actual de Europa desde ese rincón tan particular de ella que es Irlanda? Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, Stravinsky, que estaba viviendo en Estados Unidos en aquella época, dijo, ¿a dónde me voy a mudar ahora? A los artistas les da igual lo que sucede en el mundo. Como ciudadanos nos preocupa, porque el artista también es una persona que vive en un mundo concreto, vota en las elecciones, le preocupa la política, intenta amar a sus seres queridos, pero el artista
vendería a sus hijos y a su mujer por una buena frase. Así que estoy aquí como un artista, no como un ciudadano. Me da igual. La otra parte de mí está aterrada por la situación del mundo actual. Se parece mucho a los años 30, pero si me quieres invitar de nuevo a este festival para que hable como ciudadano, lo haré. Pero como artista he de decir, me da igual, no me he dado cuenta, el mundo puede ir y venir. Todo lo que tengo que hacer es escribir frases que sean bellas y voy a acabar diciendo que el único deber que tiene el artista es, primero, encantar al espectador, al lector, y darle ese placer para que tenga más sensación de estar vivo o viva. Cuando lees un libro maravilloso, cuando escuchas una buena canción, tienes un sentimiento más profundo de estar vivo, de saber lo que significa ser una persona en este planeta. Como escritor, me paso los días concentrándome en el objeto. Sea el objeto una copa o una persona de la que estoy enamorado o una persona de la que me gustaría estar enamorado. Mi única tarea es que ese objeto tenga conciencia propia. La mayor parte de los objetos en este mundo dicen, ¡ay! No esperaba que se concentrasen en mí de esta manera. Cuando el artista, como Cézanne con las manzanas, el artista dice, me estoy concentrando en ti. Tienes que ser la esencia de ti mismo mientras me concentro en ti. Y el objeto que está siendo escrutinado se sonroja. Nos sonrojamos cuando alguien se concentra en nosotros. Y cuando alguien se sonroja, es vulnerable, es consciente de sí mismo, es tierno. Entonces, el único deber del artista es que el mundo se sonroje. Así que no tengo ningún comentario sobre la política u otro tema. Como ciudadano, sí, pero como artista, quiero que el mundo brille y se sonroje. ¿De acuerdo? Yo tenía que intentarlo y no diré que la respuesta no haya merecido la pena. Solo quiero desear que, y creo que lo puedo hacer en nombre de todos los que nos escuchan, que mantengas vivo a ese niño que sigue soñando y jugando ahí dentro, que mantengas vivo a Benjamin Black y, para terminar, thank you very much to both. Thank you. Just before you go, I must thank the interpreters who do such a wonderful job. Quería agradecer a las intérpretes por el trabajo que han hecho. Gracias.